Bueno, entonces les voy a compartir pantalla para mostrarles el horno, digamos. ¿Están viendo ahí un control remoto? Sí, Sí, se ve. Bueno, la otra vez le comentaba que estoy en una tarea que me está llevando muchísimo tiempo, pero que creo que vale la pena, que es cambiar el formato de los prácticos, de los repartidos prácticos de matemática, que ustedes están acostumbrados de primero de liceo, que sea la famosa fotocopia de 2 o 3 carillas con muchos ejercicios, problemas, siempre muy parecido. Y eso es parecido desde que yo, que estoy lleno de canas, iba al liceo. Es así desde hace años, mucho antes. ¿Sí? Entonces, bueno, como han cambiado los tiempos, este profesor intenta adaptarse a los nuevos tiempos. Y entonces, la idea es, acá tienen el práctico de polinomios. El objetivo del práctico de polinomios sigue siendo el mismo, ¿no? Hacer ejercicios, practicar. Por eso se llama práctico. ¿Sí? Pero entonces, en vez de darle la famosa fotocopia, o para que ahora en este caso no pueden ir a la fotocopiadora, tendrían que imprimirlo o verlo digital, en vez de darle un PDF, muestro, esto es un Genially, quizás que ya lo conocen, es una aplicación para, para hacer presentaciones interactivas. Acá arriba del todo pueden ver un botoncito donde les va a mostrar todos los botones, los elementos interactivos. Ahí ven que yo hice clic y les mostró todos estos botoncitos, está para toquetear y tienen un enlace a algún otro lado. ¿Tá? Todavía falta, acá le tengo que poner todavía los ejercicios. Acá van a haber botones y si apretan en el 1 van al problema 1, si apretan en el 5 van al problema 5. ¿Tá? Pero obviamente acá tienen enlaces a videos de YouTube, enlaces, incluso hay hasta una calculadora de polinomios en línea donde pueden hacer divisiones y multiplicaciones en una calculadora de polinomios, que no lo tiene una calculadora científica, por ejemplo. Pueden ver videos que les ayuden, les refresquen la memoria, les hagan repasar y les ayuden a resolver los ejercicios. Entonces, de vuelta. Bueno, y tienen acceso a material teórico si quieren estudiar, no se entendió algo. Obviamente que esto se complementa con el foro del curso, todas las dudas y todo lo que no puedan hacer y todo lo que no entiendan lo preguntan en el foro, ¿no? Pero la idea es que ustedes se enfrenten a este material, recorran todos los enlaces, ¿sí? Porque los enlaces que no son de los problemas están ahí para ayudarlos, para darles una mano, ¿sí? Para hacerles entender o mostrarles cómo se resuelve determinado problema, ¿sí? Eh, y luego ir recorriendo por los problemas y la idea de vuelta es practicar. O sea, hay que hacerlos todo, profe. Sí, deberían hacerlo todo. ¿Cuándo se entrega, profe? No, no se entrega. Esto no lo tienen que hacer para cumplir con la patria ni para cumplir conmigo. Esto lo tienen que hacer para practicar ustedes. Porque el que practica en matemática termina aprendiendo y el que aprende después se saca bien las pruebas, tiene buenas notas y aprueba el año. Y eso es lo que queremos para todas y todos. ¿Sí? Entonces, la idea es tener ejercicios para practicar, en este caso enriquecido con otras cosas como materiales, videos, calculadora en línea, ayudas, ¿sí? Para que puedan resolverlo. Quizás que en algún momento les pido, como ya hice de algún otro práctico, entreguen solamente esto, este ejercicio o aquel, ¿no? Pero no tienen que hacerlo todos con una fecha. No, la fecha y el vencimiento de esto está en que dentro de 2 semanas ya vamos a estar en otro tema y va a haber un práctico 4 sobre otro tema, ¿sí? O sobre polinomios 3, ¿sí? Entonces, ¿para cuándo hay que hacerlo? Y es para trabajar esta semana y la que viene, ¿sí? De vuelta, hay que entregar algo. Por ahora no les voy a pedir nada. Probablemente les pida que entreguen el ejercicio 4 o el ejercicio 6, no sé, después te veré. Pero por ahora vayan haciéndolo todo. ¿Por qué? Porque les hace aprender a ustedes.
La práctica les hace ser mejores a Los ustedes. hacemos y los copiamos en el cuaderno. Por si tú los pides, ya los tenemos. Exacto, exacto, sí, exactos. Si vos los hiciste todos y yo te pido el número 4, lo único que vas a tener que hacer es sacarle foto y subirla a la plataforma, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero de vuelta, no lo hagan para la entrega, sino háganlo para aprender y practicar cada uno de ustedes. ¿Pueden trabajar en grupo? También. ¿Pueden intercambiar resultados? También. ¿No? Todo lo podemos hacer. Va a haber un foro para este tema en el curso, así que todo lo podemos hacer ahí. ¿No? La idea es que además puedan recorrer a su antojo este material. No hay ninguna página primera y ninguna última página. De hecho, si bien los problemas están numerados, es por un tema de orden, nada más, pero pueden empezar por el 5, seguro por el 1 y el 2 no lo entienden, entonces preguntan en el foro y hacen el 8 y mientras ven un video, intentan a ver si hay algún otro que les ayuda. ¿Tá? La idea es que lo recorran con libertad este material. ¿Tá? Y obviamente eso, cualquier cosa que no puedan, no entiendan, la preguntan. ¿Tá? Va a estar publicado a partir de esta tardecita en el curso, ¿tá? En la carpeta que venimos trabajando. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, Lo único No. que obviamente que para acceder a todo esto necesitan conexión de internet, ¿verdad? Pero en el caso de que no puedan, me escriben a mí y yo les mando esto en un PDF. Pero la idea es que lo vean en este formato. ¿Tá? El que no puede porque no tiene conexión todo el tiempo, bueno, me pide y yo le mando esto en formato de PDF. ¿Tá? Bien, así que a partir de esta tarde. ¿Listo? Vamos entonces a hablar sobre los 3 teoremas que decía yo recién. A ver. Teorema fundamental del álgebra. Qué lindo nombre, ¿no? El nombre, teorema fundamental del álgebra. Parece hasta de la realeza. Vamos a ver que esto es muy fácil después. También vamos a ver el teorema de Descartes. Y por último, vamos a ver el teorema del resto. El teorema de Descartes, porque fue Descartes, un matemático y físico francés, que desarrolló este teorema y lo demostró. Y el teorema del resto, porque vamos a ver que tiene que ver con el resto de la división de polinomios. Ahora, pero antes de meternos con estos 3, y que si no nos da el tiempo, dejamos uno para la clase que viene, no hay problema. Pero antes me gustaría que sepan qué es un teorema, ¿no? Un teorema es una verdad que está demostrada. Alguien me habló del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que cada vez que estamos ante un triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y eso pasa siempre cuando me enfrento a cualquiera de los infinitos triángulos rectángulos que existen. ¿Sí? ¿Y por qué se llama teorema de Pitágoras? Porque fue Pitágoras el que lo dijo, el que lo enunció, tal como lo acabo de repetir, ¿sí? Y luego lo demostró. ¿Sí?
Demostrar quiere decir, bueno, yo no te lo puedo mostrar para infinitos triángulos, ¿verdad? Porque como son infinitos, no te podría mostrar todos los ejemplos posibles. Bueno, demostrar implica agarrar otro camino que igual me convenza que eso pasa en los infinitos triángulos. Es un tema matemático muy teórico y ustedes no van a tener que demostrar nada, pero entonces lo que tienen que saber es que un teorema, cuando se demuestra, es lo que diríamos una verdad para siempre. Desde que Pitágoras demostró su teorema, sabemos que cada vez que nos enfrentamos a un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? Y siempre va a pasar eso. Ningún triángulo rectángulo escapa a ese teorema. Entonces, claro, demostrar un teorema no es nada fácil, ¿sí? Por eso el que demuestra un cierto teorema se hace famoso como Pitágoras. Por ejemplo, el teorema de Descartes, ¿sí? Hay otros teoremas que no tienen nombre de quien los demostró, sino nombres pomposos como teorema fundamental del álgebra o el teorema del resto, que no es tan pomposo, pero no tiene nombre de quien lo demostró, ¿sí? Entonces, los teoremas son verdades que ya alguien demostró. Yo no me tengo que preocupar de demostrarlo ni de convencerme. Yo le creo a Descartes que ya demostró el teorema. Entonces lo que dijo Descartes lo tomo como una verdad. Y eso va a ser siempre verdad. ¿Ah? Entonces, lo que vamos a ver hoy son tres verdades. Tres verdades que después vamos a poder utilizar a la hora del práctico. El teorema fundamental del álgebra, tan así pomposo, no es otra cosa de que si un polinomio tiene n raíces, entonces tiene como máximo, perdón, me equivoqué. Si un polinomio tiene grado n, entonces tiene como máximo n raíces. Ese n generaliza, esperen que lo escribo acá. El teorema fundamental del álgebra dice textualmente: si un polinomio de grado n perdón, este sí no va. Un polinomio de grado n tiene como máximo n raíces. Acuérdense que la clase pasada vimos que era una raíz de un polinomio. Era aquel numerito que si lo sustituyo por la x y hago todas las cuentas, obtengo resultado 0, ¿verdad? Era aquel numerito que al sustituir anulaba el polinomio, lo hacía 0. Lo que dice acá, un polinomio de grado n tiene como máximo n raíces. Si n es 3, por ejemplo, diría un polinomio de grado 3 tiene como máximo 3 raíces. Un polinomio de grado 2 tiene como máximo 2 raíces. Un polinomio de grado 7 tiene como máximo 7 raíces. Para no hacerlo para cada uno de los números, porque además como los números son infinitos, no podría escribir esa cantidad de oraciones, entonces generalizamos en un polinomio de grado n tiene como máximo n raíces. Y eso se interpreta, como decía recién, un polinomio de grado 4 tiene como máximo 4 raíces, ¿sí? Un polinomio de grado 1 tiene como máximo una raíz. Un polinomio de grado 2 tiene como máximo 2 raíces. Y ojo, como máximo, puede tener 2, puede tener una o puede tener ninguna. Lo que no puede tener es más raíces que su grado. O sea, un polinomio de grado 2 no puede tener más de 2 raíces, ¿sí? Entonces eso es una forma de darnos cuenta de que
encontramos todas las raíces. Si estoy ante un polinomio de segundo grado y encontré 2 raíces, entonces no necesito seguir buscando porque ya sé que no hay más raíces que su grado, ¿sí? Entonces, dicho en criollo, un polinomio no tiene más raíces que su grado, ¿sí? Eso es dicho en criollo. Acá me faltó cerrar ahí las comillas. ¿Se entendió esa verdad? Eso es lo que vamos a considerar verdad. Estamos como haciendo un poco de fe, ¿no? En que alguien lo demostró este teorema. Pero bien, no necesitamos entrar en lo teórico para ver la demostración de este teorema. Vamos a creer en esta verdad y saber que un polinomio de grado 3 tiene como máximo 3 raíces. Un polinomio de grado 6 tiene como máximo 6 raíces y así. ¿De acuerdo? Sí. ¿Dudas, preguntas? Ya que me voy a tomar un mate. Ninguna, profe. Mi pregunta es, ¿de qué estaban hablando? Del teorema fundamental del álgebra. Por suerte, esta No, clase... profe, ya sé, estaba descansando, yo estoy copiando. Yo te veo que estás copiando, pero bueno, quizás que estás haciendo los deberes de filosofía o de historia. No, gracias. Bueno, teorema de Descartes. El teorema de Descartes, voy a borrar acá para hacer más cancha. Vino Descartes, un francés, matemático francés, y dijo: cuando tengo una división de un polinomio P de X, dividido un polinomio D de X, que me da un cociente Q de X, perdón, de vuelta, voy para atrás. Profe, estaba copiando. Perdón, pero me equivoqué yo. No copies eso que estaba mal. El teorema de Descartes, vino Descartes y dijo: cuando tenemos un polinomio dividido otro polinomio de primer grado y coeficiente 1, o sea, de la forma x menos alfa, ¿sí? Recuerden que habíamos visto que estas son las divisiones que se pueden hacer con Ruffini, ¿no? Lo vimos el viernes. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Da un cociente q de x y si me da resto 0, entonces quiere decir que alfa es raíz de P de X. O sea, si yo divido un polinomio entre otro de primer grado con coeficiente principal 1, si lo divido por Ruffini y el resto me da 0, quiere decir que el numerito ese del costado, ¿sí? Es la raíz del polinomio. Y para el otro lado también, ¿sí? Si yo tengo un polinomio y conozco que alfa es su raíz, para el otro lado también puedo asegurar que al hacer la división, el resto va a dar 0. ¿Sí? Esto es un entonces para los dos lados, se llama un sí y solo sí. Si yo conozco que el resto da 0, entonces alfa es raíz del polinomio. Y al contrario, si yo ya sé que alfa es raíz del polinomio, entonces sin hacer la división, ya te digo que el resto da 0. ¿Sí? Esa es la verdad que dijo Descartes y después vino y la demostró. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo. ¿Sí?
Imagínense que tengo el polinomio Profe, ¿no te animes a escribir un poquitito más grande? Porque no veo nada. Bueno, intento. Lo que pasa que ahora tendría que borrar todo y además si no, no me va a entrar todo lo que quiero poner. ¿Con qué estás, Laura? ¿Con la computadora o con el teléfono? Con el Con teléfono. el celular. Claro, sí, me imagino que entre que la pantalla del celular es chiquito. Pero Laura, mirá, hace una cosa. Después hacer zoom. Bueno, ahí dice que puedes hacer zoom, está bien. Segundo, podés sacar captura de pantalla cuando está la pantalla toda llena y después Profe, que en la tengo imagen mal acá sí la que queda por agrandás. los lentes. Ya vengo. Pero bueno, no fuerces la vista. Lo que yo te digo es que no es necesario copiar en este momento. Quizás que ahí se fue y no me está escuchando. Fue a buscar los lentes. Bueno, entonces tengo el PDX, digamos, ¿no? Lo tengo acá. ¿De qué grado es este? 3. Grado Muy bien, ¿es completo? sí, Sí, ¿Reducido? sí, ¿Y ordenado? sí. sí, Muy Sí. bien. Y acá tengo el X menos alfa. ¿Sí? Recuerden que como estamos en condiciones de hacer Ruffini, podíamos tomar solamente los coeficientes, coeficiente de grado 3, coeficiente de grado 2, coeficiente de grado 1, coeficiente de grado 0, los ingresábamos en la tablita de Ruffini y acá poníamos el opuesto del que estamos viendo acá, o sea, acá ponemos 1. ¿Y se acuerdan de acá el procedimiento? El primero bajaba. 4. 4 por 1, 4 y lo pongo abajo del siguiente. Y acá sumo. 4 menos 3, 1. Vuelvo a multiplicar. 1 por 1, 1. Y lo pongo acá abajo. 2 más 1, 3. 3 por 1, 3. 0. Menos 3 más 3, 0. Y recuerden que habíamos visto que esto es el resto. Sí. O sea que sí es raíz de... A ver, entonces, ¿sí? Viene Descartes y dice que ¿quién es raíz? de Q de X. ¿cómo, profe? Como el resto nos dio 0, igual que acá, ¿sí? Estamos La en las raíz condiciones. A ver. Estamos en las condiciones que dice Descartes, tenemos un P de X, tenemos un divisor de la forma que dice Descartes, ¿sí? Y además, al hacer la división, el resto me dio 0. Y el cociente, ¿no? Acá, acuérdense que esto era el cociente, ¿no? De x cuadrado más x más 3, ¿sí? Entonces, lo que dice Descartes es que ahora podemos asegurar que alfa es raíz de P de X. Lo que podemos decir es que alfa, que es este de acá, 1 es raíz de 0. 1 es raíz, no, de P de X, de 4x3 menos 3x2 más 2x menos 3, del que estábamos trabajando, ¿no? Del dividendo. ¿Sí? 1 es raíz de... ¿Sí? Y eso lo podemos decir porque Descartes dijo que es verdad y vamos para adelante con esa verdad. ¿Sí? Cuando tenemos la división y el resto nos dio 0, entonces este es raíz. Y eso es una forma de chequear si un número es raíz o no.
Esperen que saco esto. me quedé un poco. Esa es una forma de chequear si es raíz o no. Ahora les muestro. Laura, te veo copiando ahí, te pusiste los lentes. Lo que te decía es que forzar la vista con el celular, quizás que en este momento no es el mejor para copiar. Yo que vos, que desde el celular lo podés hacer bárbaro, es sacar captura de pantalla y después esas imágenes sí las podés o imprimir o copiar en el cuaderno. Y ahora, No, ya lo copié. ahora haces el esfuerzo por entender, más que por copiar. ¿Sí? Buenas. Bueno, les decía entonces, el teorema de Descartes es una forma de darnos cuenta si un número también es raíz. Si el resto nos da 0 es raíz y si no nos da 0 no es raíz. A ver, vamos a poner este polinomio. Tengo ese polinomio, 6x a la 3, menos 4x a la 2, menos 3x más 1, y la pregunta es si 1 es raíz de p de x. Una forma que vimos que hacíamos esto es sustituyendo x por 1, ¿no? O sea, calculando p de 1, que en este caso sería 6 por 1 a la 3, menos 4 por 1 a la 2, menos 3 por 1 más 1. Y esto nos daría 1 a la 3 es 1, por 6 es 6, 1 a la 2 es 1, por menos 4, menos 4, menos 3 por 1 son menos 3, y el más 1, o sea que esto sería 0. Perdón, p de 1 sería 0. Entonces, sí, es raíz. ¿Sí? Pero ahora, por el teorema de Descartes, y usando Ruffini, podemos contestarnos la misma pregunta. ¿Sí? Pongo los coeficientes del polinomio en el cuadrito de Ruffini. Pongo el 1, lo pongo acá, y hago Ruffini. El 6 baja, 6 por 1, 6, menos 4 más 6, 2, 2 por 1, 2, menos 3 más 2, menos 1, menos 1 por 1, menos 1, 1 menos 1, 0, este es el resto. Ah, entonces sí es raíz. ¿Por qué? Porque el resto me dio 0. ¿Sí? ¿Por qué es raíz acá? Porque el valor numérico me dio 0. Entonces, por un camino o por el otro, yo puedo darme cuenta si un número es raíz de un polinomio o no. ¿Sí? ¿Tienen que saber los dos caminos? No, no es necesario. Pueden aprenderse este camino solamente o este camino solamente. Lo que tienen que saber es uno de los caminos para chequear si un número es raíz o no, y saber decir cuándo es raíz y cuándo no. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Alguna duda de este teorema de Descartes? Cuando el resto me da 0, entonces el alfa es raíz. Camila, ¿ibas a decir algo?
Que está todo entendido. Muy bien. Ya está, profe, esto está más fácil que... ¿Cuántos minutos me quedan? 4 minutos. Bueno, vamos con el teorema del resto. Para no tener que volver a entrar, no entramos de vuelta, la dejamos por acá. Si se me corta en el medio de la explicación, retomo la clase que viene, ¿tá? Y obviamente después la clase que viene le metemos bien al teorema del resto, por si hoy queda flojo, ¿tá? Vamos con los 4 minutos y medio a explicar el teorema del resto. El teorema del resto, de vuelta, me habla de una división entre un polinomio y un divisor de la forma x menos alfa. Me da un cociente q de x, y en vez de darme resto 0 como recién, me da resto r, que es un número. ¿Por qué R es un número? Acuérdense que siempre vimos la clase pasada, que siempre en que hay una división, lo que tenía que pasar es que el grado del resto tiene que ser menor que el grado del divisor. Como este divisor es de grado 1 y el resto tiene que ser de grado menor, no queda otra que sea de grado 0, o sea, un número. Si pasa esto, entonces... ¿sí? Si tenemos un polinomio dividido x menos alfa y me da un resto numérico, entonces lo que dice el teorema es que al sustituir x por alfa y hacer los números, vamos a obtener el resto, ¿sí? Justamente por eso se llama teorema del resto, porque vincula al resto de la división, ¿sí? De vuelta, cualquier división. No, solamente la división cuando el divisor es de primer grado y coeficiente principal 1. Estamos viendo solamente ese caso. Ya vimos que Ruffini funciona solamente para ese caso, el teorema de Descartes también, y el teorema del resto también. ¿Sí? Entonces, si yo conozco, por ejemplo, que un polinomio dividido x más 2 me da resto 13 y un cociente q de x, no importa. El teorema del resto, que esto también es para los dos lados, es un solo sí. Sin tener que hacer las cuentas, yo me fijo quién es alfa, me tengo que fijar quién es alfa, en mi caso, y lo que estoy viendo acá es menos alfa, el opuesto de alfa. O sea que acá estoy viendo que más 2 es el opuesto de alfa. Así que alfa en este caso va a ser menos 2, el opuesto de 2 positivo, menos 2. ¿Sí? Entonces el teorema del resto me dice que sin hacer las cuentas, si yo sustituyo la x por menos 2, me va a dar el resto, que es 13. ¿Sí? Sin hacer las cuentas, ya sé que al sustituir por el alfa me va a dar lo mismo que el resto. ¿Sí? O al revés, si yo conozco que al sustituir por menos 2 me da 13, entonces ya sé que al dividir entre x más 2, el resto va a ser 13. ¿Sí? Si conozco una cosa, puedo afirmar la otra. Por eso esto es para un lado y para el otro. ¿Sí? En un sentido o en el otro. Bueno, quedó ahí explicadito muy por encima el teorema del resto. Ahora sí se está acabando el tiempo. Lo retomamos la clase que viene. Y a partir de esta tardecita van a tener el práctico para que ya lo vayan recorriendo, conociendo y haciéndose amigas y amigos y resolviendo los problemas. Y todo lo que no puedan, no entiendan o no les salga, lo anotan en el cuaderno y me lo preguntan por el foro o esperan a la clase del viernes y me lo preguntan